Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27. Continuamos en nuestra exposición de este Evangelio de Marcos y vamos a estar predicando bajo el tema Jesús y el fin de los tiempos, parte 3. Y leemos ahí la palabra del Señor, mis hermanos, los versículos 24 al 27, que son los que vamos a exponer en esta tarde. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Oremos, mi hermano, para presentar este tiempo de exposición y que el Señor sea hablando y ministrando nuestras vidas. Señor, nos acercamos nuevamente ante tu presencia para exponer nuestras almas y nuestras mentes delante de ti. Vamos a exponer tu palabra, Señor, y queremos que tú hables a nuestras vidas por medio de ella. Queremos que tú nos reveles, nos aclares lo que realmente tú has revelado en tu palabra y que tu pueblo pueda salir edificado en esta tarde, tu pueblo pueda aprender algo más acerca de la revelación de tu palabra y que tú nos ayudes, Señor, a que podamos tener nuestros corazones y nuestras mentes en sintonía con lo que tú quieres hablarnos a nosotros, Señor. Edifica a tu pueblo, salva a los perdidos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunos de ustedes, lo más probable, recuerden hace varios años atrás, en el 2011, un hombre llamado Harold Camping. No sé si alguno de ustedes se acuerda de este personaje llamado Harold Camping. Y él predijo que para el 21 de mayo de ese año 2011, Jesús regresaría. Y él citó, y cito lo que él dijo: sin lugar a dudas, el 21 de mayo será la fecha del rapto y del día del juicio. Incluso llegó a decir que estaba bastante seguro de a qué hora exactamente sucedería, y era a las 6 de la tarde. Camping dijo que el rapto o el arrebatamiento se extendería por todo el mundo de zona horaria en zona horaria a las 6 p.m. de la tarde. Y la gente sería llevada al cielo y el juicio de Dios se derramaría sobre la tierra. Por supuesto, mis hermanos, eso no sucedió. Camping se equivocó. Jesús no regresó en el 2011. Y luego se disculpó y confesó que lo que había hecho había sido un gran pecado de presunción, tratando de predecir el momento de cuando Jesús regresaría. Y casos como el de Harold Camping pueden sonar un poco extremos y un poco atrevidos de cómo alguien puede obsesionarse tanto con la escatología que llega a hacer predicciones que nunca se llegan a cumplir. Y usted sabe que, mis hermanos, los grupos como los Testigos de Jehová, los Adventistas, se han atrevido a través de los años a hacer predicciones acerca de cuándo será la venida de Jesucristo. Y lamentablemente, mis hermanos, todas sus predicciones han fallado, han quedado como falsas. Y tú creerías que ante la predicción falsa de estas cosas, la gente en esos lugares abandonaría estos lugares y estos grupos, pero no. Profetizan que vendría en el 1898, no llegó. Fue un error de cálculos. Fue que no calculamos esto y vuelven a hacer otro cálculo y vuelven y se equivocan, mis hermanos. Y este tipo de cosas traen descrédito al mensaje del Evangelio. Porque el mundo que está allá afuera, que no sabe, que no conoce, escucha que gente está dando profecías que luego no se cumplen, y como esa gente del mundo no tiene conocimiento bíblico, no saben realmente cómo interpretar la Biblia correctamente, dicen: mira, esos montón de mentirosos, cómo engañan a la gente. En esta ocasión nosotros estaremos viendo y tratando de explicar uno de los textos bíblicos que ha generado varias interpretaciones acerca de su significado y su cumplimiento. Y mi deseo, mis hermanos y mis hermanas, en esta tarde no es confundirlos.
no es engañarlos o forzarlos a aceptar lo que entendemos que estos textos realmente están enseñando. No a la luz de alguna preferencia de algún sistema de escatología, porque todos aquí crecimos con alguna influencia escatológica, sino a través de un correcto acercamiento al texto y al lenguaje que esos textos contienen. Y digo entendemos porque yo no soy el único que se ha acercado a estos textos y ha llegado a las mismas conclusiones, basado obviamente en un análisis exegético e histórico del texto bíblico. Así que yo le animo a que usted mantenga sus Biblias abiertas porque vamos a considerar varias cosas importantes para intentar entender lo que Jesús quiso decir en estos textos de Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27. Así que yo le voy a pedir que usted trate de concentrarse, mis hermanos, porque este no es uno de estos sermones donde hay puntos específicos que le van a llamar la atención. Puede que sí, pero nosotros vamos a tratar de explicar de una manera exegética e histórica lo que entendemos que es lo que Jesús realmente está diciendo aquí. Yo sé que algunos a lo mejor en su conocimiento bíblico de estos temas puede que tengan algunas lagunas y a lo mejor no todo le va a hacer sentido, pero si usted presta atención y usted me da la oportunidad en los próximos 50 minutos tratar de desempacar lo que Jesús está diciendo aquí, creo que le va a ayudar. ¿Ok? Así que vamos a repasar brevemente lo que hemos visto hasta ahora. Ya hemos visto cómo Marcos 13, versículos 1 al 4, muestra el momento en el que se desarrollan las preguntas de los discípulos, las que dan paso a la profecía del Monte de los Olivos. También vimos las señales o los dolores de parto que precederían a la abominación desoladora, y eso lo vimos en Marcos 13, versículos 5 al 13. Y establecimos que la clave para interpretar la profecía sobre el Monte de los Olivos se encuentra ¿dónde? En Marcos capítulo 13, versículo 14. ¿Por qué? Porque es en ese texto que Jesús establece la conexión de los eventos que vendrán con el libro de Daniel y unas profecías que Daniel había dicho en el pasado que ya se habían cumplido. Y los tres versículos claves son los siguientes. Marcos 13, 14 está ligado a la destrucción del templo en Daniel 9, 26. Marcos 13, 19 está relacionado a los días de la gran angustia o la gran tribulación, según Daniel 12, 1. Y Marcos 13, 26 está asociado a la toma del reino por el Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Eso es todo lo que hemos expuesto hasta ahora. Hemos visto las conexiones entre el libro de Daniel, lo que se había profetizado, los eventos que vivió Israel luego de la profecía de Daniel y cómo Jesús ahora utiliza esos mismos elementos proféticos para hablar de lo que le pasaría a la ciudad de Jerusalén y al templo en un momento dado. Y es importante recordar todo lo que Jesús le ha dicho hasta ahora a sus discípulos. Él les ha dicho que antes de la destrucción del templo sucederían varias cosas. ¿Y cuáles son esas varias cosas que vimos en el texto? Falsos cristos, guerras entre naciones, terremotos, hambrunas, persecución hacia los seguidores de Jesús y que el evangelio sería predicado en todo el mundo conocido. Y nosotros vimos a la luz del libro de los Hechos y a la luz del Nuevo Testamento cómo cada una de esas advertencias se cumplieron y los discípulos fueron testigos de cada una de ellas. Creo que eso lo dejamos claro, mis hermanos, en los versículos 1 al 23, que es lo que hemos cubierto hasta ahora. También vimos en la exposición del domingo pasado cómo Jesús provee los detalles exactos de lo que sucederá durante la abominación desoladora, la cual es la invasión y destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo por parte del ejército romano dirigido por el general Tito entre el año 66 al año 70 después de Cristo. Jesús le dio instrucciones específicas a los discípulos de qué es lo que tenían que hacer cuando vieran a las tropas romanas marchando hacia la ciudad. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos y a los creyentes que hicieran cuando vieran eso? Que huyeran, mis hermanos, a los montes y que no regresaran a la ciudad. Las evidencias bíblicas internas y las evidencias históricas externas confirman de manera irrefutable el cumplimiento de cada una de las cosas
profetizadas por Jesús a sus discípulos. Eso es una breve introducción, mis hermanos. Solamente estoy dando un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Pero yo quiero que hablemos ahora, antes de entrar a desempacar los versículos 24 al 27, yo quiero que hablemos de unas realidades escatológicas. ¿Estás bien, Dani? Vamos a hablar de unas realidades escatológicas a lo largo de este pasaje de Marcos capítulo 13, versículos 1 al 27. Y es que, mis hermanos, dentro del mundo cristiano ortodoxo de hoy existen varias posturas a la hora de interpretar estos versículos que hemos visto y los que veremos hoy. ¿Ok? Hay varias posturas acerca de estos pasajes bíblicos. Y yo no quiero que usted esté ajeno a esas realidades escatológicas, porque muchos de nosotros hemos recibido una influencia de alguna de estas realidades escatológicas o escuelas escatológicas. Cada uno de nosotros ha escuchado algún sermón o alguna enseñanza en algún momento dado acerca de los tiempos finales. ¿Es verdad? Ok. Así que yo voy a desempacar algunas cosas que nos van a ayudar a entender estos textos, ¿verdad? Cómo una escuela lo ve y cómo otra escuela lo ve. Hay un grupo de creyentes que son creyentes verdaderos, mis hermanos, ¿ok? Porque no quiero que lo que yo vaya a compartir ahora suene como que yo estoy descalificando a esos creyentes. Pero hay un grupo de creyentes que sostienen lo que se conoce como el premilenialismo dispensacional, y hay otro grupo que sostiene lo que se conoce como el premilenialismo histórico. Y usted dice, hermano Jorge, yo no vine un domingo a escuchar palabras y términos que yo no conozco. Bueno, espera un momentito. Este grupo afirma que los versículos 1 al 23 de Marcos 13 sí tuvieron un cumplimiento histórico en relación a los eventos que sucederían antes de la abominación desoladora y durante la abominación desoladora con la invasión de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo, pero que esos eventos también tendrán un cumplimiento futuro en algún momento de la historia de la nación de Israel. Y los grupos premilenialistas dispensacionales y los grupos premilenialistas históricos entienden, porque no pueden refutar las evidencias históricas que hay del cumplimiento de estas cosas, pero ellos dicen que estas cosas tienen también un doble cumplimiento en un futuro. Este grupo que sostiene esta posición también es conocido como futuristas, ya que ellos sostienen que estos pasajes como Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 tienen un doble cumplimiento futuro. Hay otro grupo de creyentes que sostienen lo que se conoce como el amilenialismo o el postmilenialismo. En algún momento dado, en alguna exposición más adelante, voy a hablar de las diferencias de cada uno de estos grupos, pero le estoy dando un breve resumen. Y estos grupos se conocen como amilenialismo o postmilenialismo, el cual afirma que los versículos 1 al 23 de Marcos 13 ya tuvieron un cumplimiento histórico en relación a los eventos que sucederían antes de la abominación desoladora y durante la abominación desoladora con la invasión de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo, y que todo se cumplió tal y como fue profetizado durante la generación que vivió para el año 70 después de Cristo. Y que eso es una diferencia, mis hermanos, marcada entre un grupo y otro. Uno sostiene que Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 tuvieron un cumplimiento histórico, ellos no lo niegan, pero que tiene también un doble cumplimiento en el futuro. Los amilenialistas y los postmilenialistas entienden que su cumplimiento histórico sucedió y que es el único cumplimiento de esos pasajes bíblicos. Este grupo, dentro del amilenialismo y del postmilenialismo, que sostiene esto que le acabo de explicar, también es conocido como preteristas. Y preteristas significa simplemente pasado. Los futuristas creen en un futuro, los preteristas se acercan a estos textos entendiéndolos como que ya tuvieron su cumplimiento en el pasado. Los preteristas sostienen que estos pasajes de Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 ya tuvieron su cumplimiento histórico. Ahora, donde ambos grupos se separan de una manera drástica, tiene que ver con la interpretación de los versículos 24 al 27 de aquí de Marcos 13. Vamos al texto ahora. Marcos 13, versículos 24 al 27, porque quiero que los lea conmigo. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los que sostienen la posición futurista ven estos textos como eventos que no se han cumplido bajo ninguna circunstancia y que solamente pueden ser interpretados como eventos que tienen que suceder en un futuro y tienen que suceder de una manera literal. Esa es la interpretación que los futuristas le dan a estos textos. Los que sostienen la posición preterista ven estos textos como eventos que ya tuvieron su cumplimiento en el pasado y que la manera de interpretarlos es entendiendo el lenguaje profético simbólico que Jesús está usando, el cual no es un lenguaje nuevo para su audiencia original. ¿Okay? Ese es el argumento de los preteristas. Ahora, yo quiero que veamos estos textos. Yo ahora me voy a convertir en el abogado de la otra escuela por unos minutos. Quiero que veamos estos textos a través del lente de interpretación de los futuristas. Cuando Jesús dice en la primera parte del versículo 24 de Marcos 13, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, los futuristas entienden que la expresión aquellos días no se está refiriendo únicamente a los eventos que sucedieron alrededor del 70 después de Cristo, sino que aquellos días también se está refiriendo a unos eventos que sucederán en un futuro en la nación de Israel, donde habrá otra gran tribulación. Los futuristas también interpretan la segunda parte del versículo 24 de Marcos 13, donde dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, como eventos ultra literales y tal y como son descritos. Es decir, un futurista se acerca a este texto de Mateo 24 y dice: estos son eventos que no han tenido un cumplimiento, tendrán un cumplimiento futuro, y estos textos tienen que ver con el fin del mundo, la destrucción del mundo, como nosotros lo vemos y lo conocemos hoy. Para los futuristas, estos versículos están hablando del fin y la destrucción del mundo. Los futuristas afirman que la razón por la cual los versículos 24 y 27 al 27 de Marcos no pueden ser eventos que solo tuvieron un cumplimiento en el pasado es porque ellos entienden que los versículos 24 al 27 tienen que tener un cumplimiento literal en el futuro. Para ellos estas cosas no han pasado, por ende no se han cumplido, y estos textos obligatoriamente tienen que tener un cumplimiento futuro. ¿Me va siguiendo hasta ahora? Okay. Los futuristas entienden que lo que Jesús está diciendo en el versículo 26 de Marcos 13, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, es una afirmación literal de su segunda venida ante todo el mundo. Para los futuristas, esto que afirma Jesús en el versículo 26 no ha pasado porque Cristo todavía no ha regresado de manera literal y visible en las nubes con gran poder y gloria. Por ende, como no ha pasado de manera literal y visible, no ha sucedido. Así que el versículo 26 solo puede tener un cumplimiento futuro. ¿Va siguiendo? Ok. Los futuristas también interpretan el versículo 27 de Marcos 13, que dice: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, como eventos literales que sucederán única y exclusivamente cuando el Hijo del Hombre regrese en su segunda venida. Para los futuristas, este versículo 27 está hablando de la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos cuando Cristo regrese por segunda vez. Estoy tratando, mis hermanos, de hacer la mejor representación de la escuela futurista y de la escuela premilenialista dispensacional, premilenialista histórica. No estoy tratando de hacer un muñeco de paja de esta posición. Estoy simplemente explicando, ¿verdad?, lo que la posición afirma. Así que, para resumir,
lo que hemos intentado explicar hasta ahora, podemos concluir que la razón principal por la cual los futuristas llegan a las conclusiones escatológicas que ellos llegan, se debe de manera principal, escuche bien, al método de interpretación literal que ellos aplican de estos textos de Mateo 13, versículos 24 al 27, y a otros textos del Nuevo Testamento relacionados con este tema. Ahora, antes de continuar para exponer la posición preterista, o lo que la posición preterista afirma acerca de estos textos bíblicos de Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, quiero aclarar de manera clara, para el beneficio de todos ustedes y de aquellos que a lo mejor van a ver o escuchar esta exposición, que nosotros sí creemos que Jesús regresará por segunda vez. Porque alguno a lo mejor ha estado escuchando los últimos sermones y me está mirando con ojos extraños, mis hermanos. ¿Ok? Nosotros sí creemos que Jesús regresará por segunda vez, pero hay un pero. Pero nuestra convicción bíblica acerca del regreso de Cristo no depende de lo que Jesús dice en Marcos 13, en Mateo 24 y Lucas 21, sino de otros pasajes bíblicos que sí hablan de una manera clara acerca del evento de su segunda venida. Y digo esto porque algunos pueden llegar a pensar que nosotros no creemos en la segunda venida de Cristo y eso no es verdad. Así que antes de que alguien llegue a una conclusión incorrecta, déjeme aclarar eso desde el principio. Y si usted evalúa nuestra confesión de fe bautista del 1689 y nuestro Fe y Mensaje Bautista, afirma, mis hermanos, claramente que es lo que nosotros creemos. Así que no nos estamos desviando de lo que creemos. Porque yo sé que a lo mejor algunos deben estar pensando también que iba el pastor Jorge en su ministerio. Y ahora viene con una doctrina extraña. Bueno, antes de que usted llegue a esa conclusión, permítame darles una corta presentación del por qué creemos que los versículos 24 al 27 de Marcos ya tuvieron su cumplimiento y la forma en que se cumplieron. ¿Ok? Denme esa oportunidad. Si al final usted dice, gracias hermano Jorge, pero yo me quedo con la posición futurista, no hay problema, mis hermanos, eso es un tema secundario, eso no afecta a la salvación de nadie. Ahora, para poder comenzar a interpretar estos pasajes correctamente, necesitamos repasar algunas reglas básicas de interpretación bíblica. ¿Está bien? Y yo quiero hacer una pregunta, usted no tiene que contestarme ni levantar su mano, pero yo quiero que usted analice esta pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento dado han tomado una clase específica acerca de interpretación bíblica? No me lo conteste, pero quiero que mediten esa pregunta. Y la razón por la cual hago esa pregunta, mis hermanos, es porque a veces nosotros tenemos muchas opiniones acerca de ciertos pasajes bíblicos cuando nunca nos hemos dado a la tarea de tener las herramientas necesarias para poder interpretar la Biblia correctamente. Y yo quiero en esta tarde repasar unas 7 reglas básicas de interpretación bíblica, que esto le va a ayudar para cualquier pasaje bíblico que usted vaya a leer en el presente o en el futuro. Regla número 1. Nunca interprete la Biblia según su propio juicio. Hoy tenemos, mis hermanos, muchos doctores en opiniología de la Biblia. Yo opino que ese texto dice esto, o yo creo que ese texto dice lo otro. No, mis hermanos, nunca interprete la Biblia según su propio juicio. Para mí significa esto. Bueno, espérate, eso hay que evaluarlo, a ver si lo que tú estás pensando realmente cumple los requisitos de interpretación bíblica. Regla número 2, nunca interprete la Biblia fuera de la Biblia. Nunca interprete la Biblia fuera de la Biblia. La Biblia nos da todas las herramientas necesarias para nosotros poder, hasta donde nuestra mente nos alcance, poder interpretar la Biblia correctamente. Regla número 3, y esta es muy importante, los pasajes oscuros son aclarecidos por los más claros. A veces nosotros armamos todo un sistema de teología basado en un pasaje que es un poquito difícil de entender. Está como oscuro, como que no es claro lo que te está comunicando ahí. Pero una regla de interpretación es que los pasajes oscuros son esclarecidos por los más claros. Es decir, hay pasajes que hablan del mismo tema que son claramente entendibles, entonces yo debo interpretar esos pasajes oscuros a la luz de los que ya están más claros. Regla número 4, nunca interprete un pasaje fuera del contexto inmediato.
Nosotros no leemos la Biblia, mis hermanos, como pajaritos picaflores. O no deberíamos leerla así. O estudiarla así. Ay, me gusta Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que viene antes y después no me gusta. Voy como pajarito y me busco acá el Salmo 23. Yo veo mi pastor, nada me faltará. Ese me gusta. Pero caigo por aquí en hebreo y dice, Dios al que ama, disciplina. Ese no me gustó. Y vengo y me brinco para acá. Entonces, no podemos, mis hermanos, interpretar un pasaje fuera del contexto inmediato. Regla número 5. Nunca interprete un pasaje sin considerar los pasajes y las referencias paralelas. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer en esta exposición de Marcos 13? Ver lo que el Señor dijo en Mateo 24 y también lo que dice en Lucas 21, que son los pasajes paralelos de este pasaje de Marcos. Regla número 6. Nunca llegue a una interpretación que no tenga significado y relevancia para los destinatarios originales. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos al acercarnos a la Biblia es que creemos que la Biblia fue escrita para nosotros como audiencia. Y no, la Biblia fue escrita para una audiencia en particular, en un tiempo específico. Nosotros podemos aprender verdades bíblicas y principios bíblicos que puede que algunos de ellos tengan aplicación para nosotros en el día de hoy, pero hay muchos que no. Y nosotros nunca debemos, mi hermano, llegar a una interpretación que no tenga significado y relevancia para los destinatarios originales. La primera pregunta que tú tienes que hacerte a la hora de acercarte a la Biblia o a cualquier pasaje es, ¿qué significó esto para la audiencia original? Y regla número 7, nunca obvíe las figuras literarias, lingüísticas o retóricas. La Biblia, como cualquier libro, presenta diferentes géneros literarios, como poema, historia, carta y profecías, entre otros. También los autores bíblicos hicieron uso de parábolas, paradojas, alegorías, símiles, metáforas, proverbios e hipérboles, entre otras figuras literarias, lingüísticas o retóricas. Y eso usted lo ve, mi hermano, cuando Jesús le dije, cuando Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, ¿verdad? Ok. Yo no veo, mis hermanos, mucho tuerto en la iglesia. Porque ese texto, Jesús está utilizando un lenguaje, mis hermanos, metafórico, simbólico, para hablar de ciertas medidas drásticas que una persona tiene que tener contra el pecado. Pero nosotros no nos acercamos a ese texto bíblico y nos sacamos el ojo o nos cortamos la mano. Porque es un lenguaje simbólico que está hablando de la actitud que debemos tener hacia ciertas cosas pecaminosas en nuestras vidas. Así que debemos cortarlas, eliminarlas. Pero no está hablando literalmente de que te saque los ojos y de que te cortes la mano. Por consiguiente, al estudiar un libro o carta de la Biblia, debemos preguntarnos qué clase de literatura estamos leyendo. Tú no puedes leer el libro de Proverbios como tal vez lees el libro de Apocalipsis. Tampoco puedes leer el libro de Éxodo como tal vez leerías uno de los evangelios. No puedes leer uno de los profetas como tal vez leerías el libro de Job, porque son diferentes géneros literarios. Necesitaremos tener una clara comprensión del uso de las mismas con el propósito de no alejarnos de la intención original del autor. No es lo mismo el estudio de la poesía hebrea que de la poesía moderna. Y esas distinciones son bastante claras en la Escritura, mis hermanos. Asimismo, también debemos tener cuidado con el lenguaje apocalíptico, dado que contiene lenguaje simbólico, el cual no podemos tomar como uno literal, pues ni aun los judíos o los hebreos en la antigüedad lo hacían. Muchos de los errores en la interpretación bíblica provienen del desconocimiento del uso de lingüística y la gramática. El punto que queremos enfatizar de este tipo de principios es que cada pasaje debe ser considerado dentro del género literario que se está utilizando. No debemos pasar por alto el uso de las figuras retóricas y literarias que aparecen en el texto, debido a que no es lo mismo una parábola que una alegoría, como tampoco lo mismo que la ironía y el sarcasmo. Son diferentes géneros literarios que tú los encuentras en la Escritura. Así que ya que tenemos estas reglas de interpretación básicas claras, vamos ahora a aplicar esos principios, esas reglas, a la interpretación de estos textos de Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27. Vuelva conmigo a Marcos 13, versículos 24 al 27 y leamos el texto nuevamente. Porque en aquellos días
Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Así que lo primero que debemos mirar para poder entender estos versículos adecuadamente son dos cosas. Número uno, el tiempo de cuándo sucederán estas cosas. Y número dos, el lenguaje que se está utilizando para relatar estos eventos. Dos cosas a la hora de acercarnos a estos pasajes 24 al 27. El tiempo cuando estas cosas sucederán y el lenguaje que se está utilizando para describir estos eventos. Para poder ver el tiempo de cumplimiento de estas cosas mencionadas en los versículos 24 al 27 de Marcos 13, es necesario ver lo que dice el pasaje paralelo. Y el pasaje paralelo se encuentra en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Busque ahí sus Biblias, Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Miren lo que dice. Comienza el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Si tú vuelves a Marcos capítulo 13, el versículo 24 dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación. Mateo dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuál es la palabra que resalta el tiempo de estos eventos según el versículo 29? ¿Cuál es la palabra? E inmediatamente. Según el diccionario de sinónimos y anónimos, la palabra inmediatamente significa o puede ser intercambiable con de inmediato, enseguida, seguidamente, cuanto antes, al instante, al punto, al momento, en el acto, ipso facto, prontamente, ya, luego, apenas. Así que lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que inmediatamente que el tiempo de la abominación desoladora llegue, van a suceder unas cosas de manera simultánea que mostrarán cómo el juicio de Dios ha llegado sobre la ciudad de Jerusalén y el santo templo. Y no podemos olvidar y perder de vista que estas palabras de Jesús en Marcos 13 son palabras de juicio sobre la nación apóstata y adúltera de Israel. Y Jesús ahora comienza a usar unas expresiones que ya eran conocidas dentro del lenguaje profético y apocalíptico que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y a través de los profetas. Porque a veces, mis hermanos, nosotros queremos interpretar el Nuevo Testamento desconectándolo del Antiguo Testamento. Y eso nos crea, mis hermanos, todo tipo de problemática. Y esta forma de lenguaje profético, apocalíptico, lo podemos comenzar a ver en el versículo 24 de Marcos 13. De hecho, el resto de la exposición de hoy se va a concentrar solamente en el versículo 24. La semana que viene continuamos con los demás versículos. Pero veamos el lenguaje profético y apocalíptico que aparece en el versículo 24. ¿Qué dice? Porque en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y el versículo 25, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ahora regresemos a nuestras escuelas de interpretación. Los futuristas interpretan estos pasajes de una manera literal, sin considerar las evidencias bíblicas que ya existían de este tipo de expresiones a través de los profetas. Y esto es bien importante entenderlo, mi hermano, porque si alguien no lee su Antiguo Testamento y lee estas palabras que Jesús acaba de decir,
puede pensar que esto es un nuevo vocabulario que Jesús está utilizando para describir estos eventos. Pero no. Esto era un evento muy común en el Antiguo Testamento y era un lenguaje que ya era conocido por sus discípulos. Y yo quiero que veamos algunas evidencias de este tipo de lenguaje en el Antiguo Testamento. ¿Cuál lenguaje? Este que dice aquí. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¿Este es el único lugar en la Escritura donde esto aparece? Vamos a ver que no, mis hermanos. Quiero que me acompañen rapidito a Isaías capítulo 13, versículos 9 al 10. Isaías capítulo 13, versículos 9 al 10. Y yo le voy a poner esta imagen que la puse la semana pasada de la destrucción de la ciudad y del templo, para que más o menos usted pueda relacionar lo que vamos a estar viendo ahora con los eventos que sucedieron en el 70 después de Cristo. Miren la profecía que Dios le da a Isaías acerca de la destrucción de Babilonia. Miren lo que dice Isaías 13, versículos 9 al 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Miren el lenguaje ahora. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Dios está utilizando al profeta Isaías y le está advirtiendo a Babilonia la destrucción que vendrá sobre ellos como nación y como imperio. Y esta profecía, mis hermanos, es contra Babilonia. ¿Y cuál es el lenguaje que está utilizando? ¿Cómo se va a manifestar el juicio? Es un lenguaje, mis hermanos, simbólico, es un lenguaje apocalíptico. Porque ni el sol cayó encima de Babilonia, ni las estrellas cayeron encima de Babilonia. Esto es un lenguaje que se utiliza de manera simbólica apocalíptica para hablar del juicio sobre una nación y su poder y su influencia. Vayan ahora a Isaías 34, versículos 4 al 5, donde vemos una profecía sobre Edom. Y usted va a ver el mismo lenguaje utilizado. Isaías 34, versículos 4 al 5. Esto es una profecía que ahora Isaías da. Dios está usando a Isaías para traer una profecía contra el pueblo de Edom. Y miren lo que dice. Isaías 34, versículos 4 al 5. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderé sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Vemos aquí el lenguaje apocalíptico simbólico de una profecía dada por el profeta para hablarle de la destrucción de una nación o de un pueblo a causa de su pecado. Pero eso no significa, mis hermanos, que los cielos se desintegraron cuando este juicio cayó sobre la ciudad. No se enrollaron los cielos como un libro. No se cayó el ejército de las estrellas del cielo de manera literal, sino que es un lenguaje apocalíptico simbólico para hablar de un juicio que es inminente sobre esta ciudad. Acompáñame ahora a Ezequiel capítulo 32, versículos 7 al 8. Capítulo 32, versículos 7 al 8. Y vamos a ver ahora la profecía sobre Egipto. La profecía sobre Egipto. Ezequiel 32, versículos 7 al 8. Miren el lenguaje que utiliza el profeta. Y cuando te haya extinguido, eso habla de que de destrucción. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré estremecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no dará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Ningún judío, mis hermanos, al acercarse a estos pasajes bíblicos, esté esperando que mientras va caminando por la tierra, de momento venga una estrella cayendo del cielo. Porque ellos no entendían el lenguaje profético apocalíptico de esa manera, mis hermanos. Ellos entendían que es un lenguaje que está hablando de la destrucción
de un juicio que iba a caer sobre una ciudad. Pero vamos a seguir más adelante, porque alguien puede decir, esos son 3 pasajes bíblicos, hermano Jorge. Vamos a Joel capítulo 2, versículos 30 al 31. Joel capítulo 2, versículos 30 al 31. Joel 2, 30 al 31. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y miren lo que dice el profeta. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Y contra quién fue esta profecía? Contra Judá, el reino del sur de Israel. Ahora, ¿cómo Dios manifestó ese juicio sobre Judá? A través de un imperio pagano que se los llevó en cautiverio, mis hermanos. Y esa experiencia traumática de ese cautiverio es descrito con este lenguaje apocalíptico. Como comenta el pastor y comentarista Gilberto Rufat en su libro La venida del Hijo del Hombre en las nubes, él comenta acerca de este vocabulario y dice lo siguiente: una observación cuidadosa de los pasajes citados, los que acabamos de mencionar, muestra que presentan una especie de hipérbole profética en la que se señala un juicio de parte de Dios sobre una nación y un pueblo. ¿Lo tenemos claro a la luz de esos versículos? Todos estos juicios ocurrieron en el pasado y presentan un lenguaje profético similar al de Marcos capítulo 13, versículos 24 y 25. Sin embargo, no se referían al fin del mundo. ¿Por qué? Porque el lenguaje profético hace uso de diferentes figuras del lenguaje que no son interpretadas de manera literal, sino de manera simbólica. Ciertamente, el lenguaje visto en los pasajes expuestos alude a una gran tribulación, a una devastación, a una desolación, pero no significan que es el fin del mundo. Pero yo quiero que volvamos nuevamente al pasaje de Joel, capítulo 2, versículos 19 al 20, porque Joel, capítulo 2, versículos 19 y 20, usa un lenguaje similar al de Marcos capítulo 13, versículos 24 a 25, en el que el apóstol Pedro usó durante la fiesta de Pentecostés y confirma que había llegado el tiempo de su cumplimiento. Y sabe que, mis hermanos, ninguno de los judíos presentes interpretó lo dicho por por Pedro, como anunciando el fin del mundo. Y nuevamente vemos que el evento se cumplió hace 2000 años atrás y que el mundo no finalizó. Vamos a ver la conexión ahora entre Joel capítulo 2, versículos 19 al 20, y quiero que vayamos ahora al Nuevo Testamento y veamos Hechos capítulo 2, versículos 16 al 21. Mis hermanos, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes están cansados y a lo mejor no están logrando conectar con el sermón, pero hago un esfuerzo porque es que muchas veces nuestra escatología está basada en memes que vemos en Facebook, en Instagram o comentarios en Twitter o cualquier videíto que sale en YouTube de alguien que se graduó de cualquier clase por ahí y ahora se pone a decir cosas de cómo van a suceder los eventos en el futuro. Pero nunca le enseñan a la gente cómo interpretar la Biblia correctamente. ¿Ok? Así que a lo mejor este será el sermón más aburrido que usted ha escuchado, pero le estoy tratando de dar herramientas necesarias para que usted sepa interpretar la Biblia correctamente. ¿Ok? Si usted quería venir a este servicio para sentirse como un campeón, este no es el sermón, mis hermanos. ¿Está bien? Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21. Aquí está Pedro en el día de Pentecostés citando al profeta Joel. Y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y nosotros vemos el cumplimiento de eso porque Pedro está diciendo lo que el profeta Joel profetizó se está cumpliendo ahora mismo con el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que están en el aposento alto.
Pero no termina ahí. Dice el versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y ahora va el lenguaje apocalíptico simbólico. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y miren lo que dice el versículo 40 de ahí de Hechos 2. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Por eso, de Hechos 2, 16 al 21 y el 40 se desprenden las siguientes verdades. ¿Cuáles son esas verdades que podemos ver en Hechos 2, versículos 16 al 21? Número 1, que aquella generación estaba viviendo los postreros días. Porque Pedro les cita a Joel, que Joel dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro ahora está haciendo esa conexión con el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, y les está diciendo el cumplimiento de lo que Joel profetizó es lo que ustedes están viendo ahora mismo con sus ojos. Así que aquella generación estaba viviendo en los postreros días. Número 2, los eventos sucederían en cadena. Y cuando hablamos de en cadena es como que una cosa va siguiendo a la otra, no es simultáneamente. El Espíritu fue derramado en Hechos 2 y posteriormente vendría el juicio, porque ese es el orden de la profecía de Joel. Primero el derramamiento del Espíritu Santo, después el juicio manifestado. Número 3, Pedro los mandó a huir de aquella perversa generación porque verían el juicio. ¿Y cuáles son las palabras que Jesús le dice a sus discípulos cuando vean la abominación desoladora rodeando la ciudad y llegando? Huyan. Y Pedro le está diciendo a esta generación, huyan. Número 4, las señales de Joel anunciaban el día del Señor grande y manifiesto. Y número 5, durante el tiempo antes del juicio profetizado, un remanente sería salvo. Y lo vemos, mis hermanos, con los cristianos que tuvieron que salir de la ciudad cuando vieron los ejércitos llegando hacia la ciudad y ellos huyeron a los montes, mi hermano, y se fueron a esconder en otros lugares fuera de la ciudad. Pero un remanente de cristianos y de judíos fue salvo cuando llegó la destrucción en el año 70. Ahora, ¿de qué manera podían ser salvos esta generación o esta audiencia original a la cual Pedro se está refiriendo? Lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:39, miren lo que dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La generación a la que Pedro se refiere en Hechos 2:40, esta perversa generación, ¿de qué está hablando? De su generación. Ahora surge una pregunta, ¿era aquella generación diferente a la descrita por Jesús en Marcos 13? No, aquella generación no era diferente a la descrita por Jesús en Marcos 13. ¿Sabe por qué? Porque es irrefutable que Jesús y Pedro estaban hablando de los mismos eventos y que estaban dirigiéndose a esa misma generación. Aquella generación que según el profeta Joel vería el día de Jehová. Es imposible que Pedro esté afirmando en Hechos 2 el cumplimiento de los días de Joel con la llegada del Espíritu Santo y luego creer que haya una brecha o una pausa profética de más de 2000 años para este juicio, menos aún cuando el apóstol los llamó a escapar de aquella perversa generación. ¿Para qué Pedro le va a decir a esa audiencia, escapen de esta perversa generación cuando el cumplimiento de esto no sucedería hasta más de 2000 años después? No, mis hermanos, Pedro le está diciendo a esa generación que está experimentando
parte del cumplimiento de la profecía, el derramamiento del Espíritu Santo, pero Pedro sabía que después de ese derramamiento del Espíritu Santo vendría un juicio. Y está diciendo a los cristianos y a todos aquellos que han creído en el mensaje del Evangelio, huyan de esta perversa generación. ¿Cómo Jesús describe al sistema religioso, a los fariseos y a los saduceos en los Evangelios? ¿Cómo los describe? Como una generación adúltera y perversa. ¿Voy bien? Ok. Ahora, yo quiero que también veamos el lenguaje expresado por Jesús en Marcos 13:24 y ver cómo está vinculado con el sueño que José tuvo en Génesis 37. Y aquí puede ser que alguno de ustedes nunca haya hecho esta conexión. Pero miren lo que dice Génesis 37, versículos 5 al 11. Todos no sabemos la historia de José por ¿cómo que se le llama eso? La túnica de colores, ¿verdad? Y la historia de los hermanos, y la historia de que lo vendieron a unos esclavos y después terminó en Egipto, y la historia de José con Potifar. Conocemos todos esos detalles de la vida de José. Pero veamos, mis hermanos, un lenguaje muy importante en este sueño. Miren lo que dice Génesis 37, 5 al 11. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y miren el vocabulario. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Mi hermano y mi hermana, tanto los hermanos de José como su padre entendieron de manera clara que el sol, la luna y las estrellas hacían referencia a su familia. Abraham era una representación del sol, la mamá de José era una representación de la luna y las 11 estrellas eran una representación ¿de quién? De los 11 hermanos de José. Así que tanto los hermanos de José como su padre entendieron que el sol, la luna y las estrellas hacían referencia a su familia, a lo que más tarde sería llamado ¿qué? El pueblo de Israel. Y si no me cree, vaya a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, mis hermanos. Porque alguien puede decir, hermano, no logro hacer la conexión. Eso de que el sol, la luna y las estrellas se está refiriendo o simboliza a la nación de Israel. Bueno, vamos a ver de las mismas palabras del Señor Jesucristo si representan o no representa a Israel. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y si usted continúa leyendo Apocalipsis capítulo 12, para que usted vea de que aquí está hablando de la nación de Israel, simbólicamente, dice el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y miren cómo sabemos que se refiere a Israel como nación. Porque ¿de dónde vendría el Mesías? De Israel, ¿verdad? Dios utilizó una mujer, pero la promesa fue dada a Israel como nación. Miren lo que dice el versículo 5. Y a ella se le dio un hijo varón,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, mis hermanos. Así que aquí vemos, mis hermanos, de una manera clara que este lenguaje del sol, la luna y las estrellas fue utilizado en muchas ocasiones para representar un juicio que vendría sobre una nación, pero también es un lenguaje utilizado para hacer referencia a Israel como nación. Concluyo. Como es claro en estos ejemplos, no se debe esperar literalmente que en el año 70 después de Cristo el cielo se haya caído, que la luna y las estrellas y el planeta Tierra mismo dejen su órbita natural y que ocurriera un caos cosmológico como entienden los partidarios del uso de método de interpretación literal futurista. No sé si entendió esa parte, mis hermanos. ¿Okay? Lo que se manifestó en el año 70, mis hermanos, lo podemos ver tal vez en esa imagen, para los que estaban viviendo esa experiencia, mis hermanos, era señal de juicio de Dios. Y era, mis hermanos, el sol y la luna y las estrellas, de manera simbólica, representaban el juicio que ellos estaban viendo y experimentando en esos momentos. Todo esto, mis hermanos, a través de la luz de un lenguaje y de las imágenes hebreas, se observa que se trata de una invasión a un pueblo juzgado, como lo vimos en los casos del profeta del Antiguo Testamento, por Dios, utilizando como instrumento a otro pueblo más fuerte, como en este caso los romanos. En el Antiguo Testamento Dios utilizó este lenguaje: del sol se oscurecerá, la luna dejará de resplandecer, las estrellas caerán del cielo, para hablar del juicio que Dios derramaría sobre un pueblo utilizando a otra nación. Y ahora, en Marcos capítulo 13, Mateo 24 y Lucas 21, Jesús está utilizando el mismo lenguaje simbólico que ya los apóstoles conocían porque tenían conocimiento del Antiguo Testamento, y les está diciendo que vendrá juicio sobre la ciudad de Jerusalén y que vendrá juicio sobre el templo. Y está utilizando un lenguaje simbólico que ya los discípulos conocían, mi hermano. Las figuras e imágenes de la profecía apocalíptica son representaciones celestiales de acontecimientos terrenales. Es como si desde el mundo celestial se simboliza lo que ocurre o ocurrirá en el mundo terrenal. Y ese es el lenguaje que usted ve en los profetas. Tú ves un lenguaje utilizando representaciones celestiales para hablar de acontecimientos terrenales que sucederían, mis hermanos. ¿Ok? Así que la semana que viene continuaremos con la explicación de los versículos 25 al 27 de Marcos 13. Aquí no hay necesariamente tal vez una aplicación directa, cómo tú ser un mejor padre, una mejor madre, cómo tú ser un mejor compañero de trabajo. Este no es uno de esos sermones, mis hermanos. Aquí simplemente estamos tratando de entender qué fue lo que Dios reveló y cómo podemos ver a través de la Escritura el cumplimiento de estas cosas. Yo sé que deben haber muchas preguntas y muchas lagunas tal vez en su mente, ¿está bien? Vamos a tener un espacio, creo que nos da tiempo de tener un espacio de preguntas y respuestas después de la exposición. Así que oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y porque aún en nuestra mente finita, tú nos permites ir a tu palabra y ver cuán perfectas son tus obras, Señor. Y podemos ver cómo tú llevas a cabo cada una de las palabras que tú has dicho y que ninguna caerá por tierra, Señor. Y cuando nos acercamos a estos textos bíblicos que hablan de juicio y de destrucción, que estas cosas, Señor, simplemente nos lleven a tener una mejor apreciación por la obra de Cristo a favor de nuestras vidas. Y que tú nos permitas seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que a través de tu palabra tú puedas también salvar a aquellos que todavía no han venido al conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Señor, en las próximas exposiciones que nos quedan de este libro de Marcos, Señor, y que tú nos des claridad de pensamiento para poder seguir entendiendo lo que tú has revelado a través de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.